estamos de nuevo en nuestro programa Hablemos en lo Secreto. Hoy tenemos una invitada muy especial que estamos seguros que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Ella es Isabel Johan. Hola Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo te ha ido, Malena? Muy bien, gracias a Dios. Hoy estamos muy Muchas gracias. contentos porque estás acá con nosotros. Ella está conectada desde Guinea-Bissau, en África, y estamos muy emocionados de tenerla acá, porque ella tiene una experiencia de vida muy poderosa y ella va a estar conversando con nosotros sobre ello, va a compartir su vida con nosotros, y yo sé que va a ser, para mí ahorita es como tener una mesa servida y platicar con una amiga a la que yo aprecio mucho. Isabel. Muchas gracias, Malena. Dinos, ¿quién es Isabel Johanny? ¿Dónde naciste? ¿Quién eres? ¿Quiénes fueron tus padres? Bueno, yo nací en San José, en Costa Rica, en 1950, imagínate. Ya van sumando, ¿verdad? Sí, un Y mis poquito. papás eran Ligia Mora y Alfredo Johanny Figuls. Sí. Y bueno, y soy la mayor de 7 hermanos, que todos estamos de vida en este momento. Mi infancia fue marcada mucho por muchas cosas que me pasaron en la infancia, que determinaron tal vez lo que yo soy ahora, y muchas cosas que también pasaron en mi vida, ¿verdad? No fue muy fácil mi infancia. También porque al ser la mayor, tenía muchas responsabilidades con mis hermanos, ¿verdad? Pero también eso me ayudó a ser muy independiente. Porque mi mamá desde muy pequeñita, desde que yo tenía 7 años, por ejemplo, si uno de mis hermanos se abría la cabeza en un tubo, lo que sea, me decía, Isabel, usted va a coger el bus así, así, y me va a llevar ese chiquito al hospital. Yo le decía, sí, mami, ¿usted puede? Sí, yo puedo. Y iba al hospital de niños con aquel chiquito y así, me fui haciendo muy independiente. ¿Qué edad tenías cuando tu mamá te daba esas diligencias tan importantes que hacer? Porque ¿no sentías también así como que la adrenalina de llevar a un niño con la cabeza rota? No, vieras que no, yo era como muy pausada para eso, y seguro eso determinó pues mi profesión también, ¿ves? Sí. Soy odontóloga, pero comencé estudiando medicina. Ok. Sí, y también, bueno, mi pasión era la medicina. Bueno, pero voy a contar un poquito más de la infancia, y ahí estuve con esas responsabilidades, y también siendo, pues, algo, digamos que la meta de muchos abusos hechos en la vecinanza, en el hogar, y muchas cosas que me pasaron. Fue muy difícil mi infancia, muy difícil. Así entré al colegio, ahí ya me pasaban menos cosas, porque ya era más consciente, ya era más grande, y podía pues hacer mis escogencias, solo que claro, nunca escogí bien, ¿verdad? Siempre me equivocaba a la hora de escoger las cosas, porque no tenía valores. Yo crecí sin valores, porque las personas que me tenían que enseñar los valores me fallaron muchísimo. Y realmente, pues, yo no tenía así como muchos valores de nada. Y era súper abierta, muy, digamos, para cualquier cosa podía ser posible, ¿verdad? En todo ese aspecto me fue dirigiendo muy mal, muy mal. Yo entré en odontología como a los 17 años, 17, y entre los 17 y los 18, a medicina. Después tuve un novio que yo lo quería muchísimo, pero que me dijo que no quería casarse con una mujer que estudiara medicina. Entonces yo me cambié a odontología. Bueno, yo digo, me hizo un favor porque me encanta mi carrera, ¿verdad? Ajá. Hasta ahora trabajo, ¿verdad? Y es pues una bendición para las personas. Y me cambié a odontología, y ahí conocí al que iba a ser mi futuro esposo. No me casé porque tuviera cariño, no, me casé para salir de mi casa. Y eso es una de las cosas que nos hacen cometer errores muy grandes, ¿verdad? Y lo veo en muchos lugares, en muchas chicas que no piensan que fue un error el haber nacido, como yo pensé también un error haber nacido en esa familia. Y no, en realidad Dios sabe dónde nos pone a cada uno, ¿verdad? Él es el que escoge nuestros padres. Pero eso lo cuesta entenderlo muchísimo, va con la madurez, que vamos entendiendo y perdonando, ¿verdad? Cosas que nos han hecho, que nos han
desvalorizado muchísimo. Entonces sí me casé para huir del hogar y lógicamente las cosas no podían ir muy bien. Y con el tiempo, pues, las dos partes cometimos errores y simplemente no fue nada bueno y se deshizo el matrimonio a los 10 años de casada. Con él yo tuve 2 chiquitos y adopté una niña en ese tiempo. En este momento yo tengo 10 hijos en total, son 10. 7 adoptados de Guinea-Bissau. Y en Costa Rica y 2 biológicos, pero tuve 4 biológicos, 2 que están con el Señor. Okay. La primera y el último que tuve, sí. Y bueno, también en el tiempo en que yo tenía mis chiquitos, sufrí una septicemia y yo iba a morir y yo hice un contrato con el Señor que todavía yo me fui acordando después con el tiempo que yo había hecho ese pacto con Dios. Y yo le había dicho, Señor, si tú me salvas la vida, que fue en el último, que se me murió en el vientre, que estuvo 2 meses muerto. Ahí en el vientre, sí, 2 meses. Wow. Sí, se encapsuló de tal manera que no se podía saber si estaba vivo, si estaba muerto y no había ultrasonido y yo estaba bien. Y cuando ya se dieron cuenta, me tuvieron que hacer una histerectomía y casi me muero, me dio una septicemia. Entonces yo hice un contrato con Dios y yo le dije, Señor, yo quiero ver mis hijos crecer, por favor, ayúdeme, sálveme la vida y después yo les sirvo a usted. Ajá. Dios, cuando eran adolescentes mis hijos, ya adolescentes, que yo ya me había convertido, fue cuando el Señor ya me llamó, ¿verdad? Pero ese tiempo de odontología y de todo, sí, fue todo un desastre, ¿verdad? Un desastre, pero gracias a Dios que acabé mi carrera y conseguí salir de todo lo que tenía, lo que necesitaba salir. Antes de yo conocer a Jesús, como yo viví esa vida doble, mi mamá oraba muchísimo por mí, me ponía en todos los grupos de oración. ¿A qué te refieres a una vida doble, Isabel? Bueno, yo era una persona, bueno, yo digo, ahora sería normal debido al contexto en el que está todo el mundo, ¿verdad? Ajá, Pero ajá. en ese tiempo, pues yo era gay, ¿verdad? También, y era bisexual, digamos que podías decirlo así. Y Bisexual. claro, para mí eso era normal. Okay. Para mí era normal. ¿Tú sientes que esa formación, porque aunque uno dice que no fue formado con valores, pues tiene una formación de no valores, ¿verdad? Entonces, eso no tener límites de pensar, puedo hacer lo que quiera, te llevó a esas tomar decisiones, ¿verdad? En base a tu sexualidad, porque tú decías, tal vez era parte también de tu entender que no estaba mal, ¿verdad? Sino que las personas podían ser libres de hacer lo que quisieran. Sí, pero yo pienso que fueron los abusos de niña que me llevó a todo eso. Ah, ok. Sí, sí. O sea, fuiste Fue abusado y eso lo ves como un venir con un bagaje de ese abuso y que detonó en una decisión de la bisexualidad. una decisión que poco a poco, y de haberme casado también sin amor de ninguna, pues es difícil, ¿verdad? Para una mujer que tiene sentimientos, pues casarse sin amor. Lo único que yo le agradezco a Dios, bueno, fue los hijos que Dios me dio, que es una bendición, mis hijos, una maravilla. Y bueno, y un tiempo en que todo fue muy bien, pero después el enemigo comenzó a colocarme personas que me llevaron a preguntarme si yo podía ser así o no podía ser así. ¿Ves? Entonces, en base a eso, cuando yo respondí la pregunta de una amiga mía, donde me dice, ¿vos no crees que vos podías ser así? Yo le dije, no, yo creo que no. Yo creo que yo no soy así. Pero sí ya me quedó una duda. Esas son las preguntas que el enemigo hace para muchas veces en muchas vidas para poderlas llevar donde él quiere. Okay. Y sabiendo que no tenemos nada de Dios adentro, ¿verdad? Entonces, cuando yo me puse a pensar si podía hacer o no podía hacer y todo, entonces yo dije, tal vez puedo experimentar a ver cómo es la cosa y todo. Y ahí fue donde comenzó mi vida, fue un desastre, era un desastre para llevarme a muchísimas cosas que no tenían que haber sido, ¿verdad? Y la falta de cariño, la falta de amor de esos valores, la falta de amor de mis papás en realidad, así.
Y entonces, pues, no fue fácil para mí. No fue fácil. Por eso, mi mamá me mandaba una persona siempre a hablar conmigo y a decirme que Dios tenía un propósito en mi vida. Y yo le agradezco mucho, yo siempre lo nombro y todo porque mucha gente lo conoce y es Raimundo Méndez. Y yo siempre le agradezco mucho a Raimundo el hecho de haber dispuesto su tiempo para llevarme a Jesucristo. Amén. Y él llevaba todos los días a mi consultorio, y me hablaba de Jesús. Y yo me reía. Y yo me reía y yo decía, no, este cristianito piensa que me va a convertir a mí. Yo decía, eso es imposible. Bueno, y yo sí, yo vacilaba, ¿verdad? En esa cuestión con él y todo, pero ¿qué va? La palabra fue entrando poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Sí, poco a poco. ¿Y cuándo fue que tú decidiste, verdad, por Jesucristo? Creer que Él te ama, ¿verdad? Y que dio su vida por ti. Porque muchas personas que nos están escuchando, Isabel, tal vez ahorita todavía no tienen la experiencia de esa relación personal con Jesús. Pero en eso que tú nos comentas de esa persona que te estuvo hablando de Jesús, ¿verdad? Que su corazón estaba de que tú pudieras experimentar la vida que él mismo tenía, ¿verdad? En la libertad con Dios. ¿En qué momento tú dijiste, ay, o sea, que hiciste clic con Jesús? Que dijiste, sí, entiendo o sí creo, ¿verdad? Porque como te digo, hay personas que nos escuchan y que nos ven que todavía no pasan por ese momento tan especial. ¿Qué fue lo que sucedió en ti que decidiste creer en Jesús? Bueno, lo primero es que yo sabía que había algo en mi interior que me decía que lo que yo estaba haciendo no era correcto. Okay. Y yo pienso que todos los que hemos tenido esos problemas sabemos muy bien que no es correcto. Y era sumamente fuerte en mí que no era correcto, pero yo vivía, yo amaba y yo quería vivir, eso era todo. Y disfrutar todo lo que yo pudiera, pensando que yo amaba de verdad. Y Raimundo llegó una noche a la casa donde yo vivía y llegó y me dice, Isabel, usted tiene que salir de esta casa. Dios tiene un plan para usted, por favor, óigame. Dios tiene un plan para usted. Vea, yo le voy a decir una cosa. Lo que usted tiene que dejar, Dios se lo quita sin dolor. Esa frase, Malena, fue clave para mí. Fue como si me hubiera entrado sin dolor, claro, porque yo amaba. Supuestamente yo estaba muy bien ahí, ¿verdad? Amando, aunque supiera que no era muy, muy bueno. Pero yo le dije, se me lo quita sin dolor y me dice, sí, se lo prometo. Ah, bueno, entonces vamos a hacer así. Y en la noche, en un puente ahí en la calle, yo acepté a Jesús, está bien, voy a aceptar a Jesús. Y si Él me quita esto con dolor, él sabrá lo que puede ir haciendo conmigo, porque esto no va a ser así, ¿verdad? No más. Pero yo sí, lo acepto. Y oré con Él y lo acepté. Pero no fue inmediato. 2 años después, 2 años. En esos 2 años en que yo seguí mi vida normal y trabajando en mi profesión y haciendo todo lo que decía, ¿verdad? Pero gracias a Dios que yo no bebía, porque en el tiempo que yo estuve muy mal, yo bebí mucho y, bueno, hice muchos desastres. Pero ya todo eso ya había pasado. Entonces, ya fue más un trabajo de él con mi espíritu. Y yo comencé a sentirme cada vez más que yo no estaba bien y bien. Entonces yo iba a una iglesia del Carmen antes de ir al consultorio y yo me sentaba en la última fila y le decía, Dios, perdóneme, vea, sáqueme esto, ayúdeme, porque yo no puedo sola. Y entonces ya me iba otra vez, y me iba y ya seguía mi vida. El otro día volví a pasar y le volví a decir así. Entonces, cuando iba a llegar a los 2 años, mi mamá me llamó. Yo tuve un problema con una hija mía, y entonces yo llegué donde mami y le dije, mami, mira, tengo un problema con mi hija, y me dice, mi amor, me dice, si usted no deja esa vida que usted lleva, sus hijos, ¿qué vas a hacer con tus hijos, Isabel? ¿Qué es lo que ellos están viendo de usted? Y yo en ese momento fue como si hubiera oído lo que mi mamá me estaba diciendo. Y yo le dije, sí, yo sé que yo tengo que cambiar. Entonces ella era súper rápida, ¿verdad? Para caerme así encima. Entonces me dice, mira, ¿no quiere que oremos hoy? Hoy en la tarde
unas personas a orar por usted. Y ella se aprovechó de mi dolor con mi hija para llamarme para que yo pudiera orar. Entonces yo le dije, ah, bueno, está bien, está bien. Pero vea qué casualidad, que fue increíble que unos días antes yo estaba en un lugar que que todo el mundo conoce, que se llama algo así de la Boca del Monte. Estaba yo, estábamos con mis amigos, ¿verdad? En esa vida estábamos ahí conversando y en eso vino mi hermano y me invitó a una vigilia en medio de la fiesta que yo tenía ahí. Ajá. Me dice, te invito a una vigilia. Le digo, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre venir aquí a invitarme a una vigilia si yo estoy en una fiesta? Y me dice, ¿qué? ¿Tenés miedo? Le digo, no, no tengo ningún miedo, pero ¿por qué voy a hacer una vigilia yo no necesito nada de eso. Me dice, Isabel, un ratito nada más, por favor, venga, acompáñeme, yo la vuelvo a traer otra vez. Bueno, entonces yo le dije a mis amigos, espérenme, y me fui con él. Y en esa vigilia había una mujer no muy mayor, pero sí de pelo negro, como indígena, muy largo, y que era la que estaba dirigiendo la vigilia y me recibió muy bien. Y bueno, yo me quedé ahí. Después, cuando me despedí, porque ya yo decía, este bando de locos, ¿qué es lo que están haciendo aquí? No, hombre, yo quiero salir rápido. Yo estaba muy bien en la fiesta. Ajá. Entonces, la señora cuando yo digo, muchas gracias, hasta luego, me dice, no es la última vez que nos vamos a ver. Brevemente, usted y yo nos vamos a encontrar. Ay, yo me reí, pero ricamente en la cara de la señora. Le dije, no, seguro que no nos vamos a encontrar. Y ella se sonrió con mucha paciencia. Bueno, para no cansarte, el problema fue que cuando yo llegué le dije a mi mamá que sí, que yo iba a llegar. Me hizo prometerle, ¿verdad? Ella llamó 2 personas para que oraran por mí. Y una de esas personas era esa señora. No. Ajá. Entonces me dice, hola, me dice, ve cómo nos encontramos otra vez. Y yo me quedé, yo dije, pero ¿qué es esto? Me quedé norteada porque yo decía, pero ¿cómo es que esta señora está aquí? Bueno, total es que esta señora ella había sido una hechicera y se había convertido a Cristo. Ah, y ok. entonces Dios le mostró lo que iba a hacer conmigo. Ese día que ellos oraron por mí, yo fui liberada de demonios. Fue impresionante, impresionante. Yo sentía que me atenazaban de la cintura para abajo y yo le gritaba a mi mamá, quíteme esto, yo no aguanto esto. Y mi mamá me decía, ya ahorita, Isabel, siga orando, siga renunciando. Y ella me ponía a renunciar a un montón de cosas y yo seguía. Y aquella apretazón aquí y todo hasta que ya terminó todo. Yo había hecho varias tentativas de llegar a Cristo otras veces, pero nunca podía porque Él me colocaba como miedo. Entonces yo siempre decía, no, mejor estaba antes. Isabel, ¿te refieres que tú, el que te colocaba miedo era, pues, Satanás? Claro, para que yo no entrara en Cristo. Él no quería que tú llegaras a esa libertad que ya Dios tenía planeada para ti. Claro que sí, no quería. Entonces yo decía, no, mejor estaba antes. Y volvía yo atrás otra vez. Y claro, ahí no me molestaba nada, pero yo era llegar a Cristo un poquito y Él se me aparecía, me hacía desastres, ¿verdad? Pero vea, esta vez ya no. Cuando yo me convertí, esa señora terminó de orar, yo era otra persona. Yo veía las cosas claras. Yo sentí un amor de Dios tan tremendo en mi corazón. Una felicidad. Amaba a todas las personas y podía ver mis errores perfectamente. Los veía, yo decía, claro, si esto no estaba correcto, Dios mío, me dio una conciencia enorme el Espíritu Santo en mí de que lo que yo estaba haciendo no estaba correcto. Bueno, entonces a partir de ahí el Señor comenzó a dirigirme muy rápido, porque yo me convertí, imagínate, yo tenía 35 años cuando me convertí, ¿ok? Entonces, 5 años antes de yo salir a misiones, que fue 5 años después, fue de formación. Entonces, la primera cosa fue oír a la voz de Dios. Cuando me estaba peinando en el espejo, el Señor habló conmigo me dijo el nombre de una persona y me dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Dile mi yo soy y lo yo soy de Satanás. Entonces, yo pregunté a una persona que conocía a esa persona qué era lo que le estaba pasando. Y me dijo, es que se quiere suicidar. Entonces, yo le escribí, porque estaba en otro país,
todo lo que eran los yo soy de Dios y los yo soy de Satanás. Y ella está viva hasta ahora. Bueno, fue lo primero que Dios me dijo. Después oí de muy largo el nombre de Cristo al mundo. Entonces yo pregunté, ¿qué es Cristo al mundo? Y entonces ya me dijeron que era un instituto bíblico y yo me fui a matricular. Yo era así me comenzó a dirigir. Y estando ya en el consultorio, trabajando normalmente, comenzaron a pasarme cosas. Las personas me confesaban los pecados cuando yo las estaba atendiendo. Yo le ponía la anestesia y comenzaban a llorar y a confesarme los pecados. Ajá. Yo decía, pero ¿qué es esto tan extraño? Yo no podía entenderlo hasta que yo comencé a ver que era Dios. Entonces yo aprendí a trabajar con ellos así, ahí en la silla, a consolarlos, a orar con ellos. Y, bueno, fue impresionante ese tiempo. Muy linda la manera en que Dios comenzó a usar. Llegaba gente y lloraba y me decía, pero yo no sé por qué lloro. Y yo sabía que era que Dios estaba limpiando a esa persona. Fue muy impresionante para mí la manifestación de Dios en ese tiempo. ¿Ves? Sí. Esos fueron como las primeras experiencias que tuviste tú de que Dios te usara como un instrumento de bendición para las personas, ¿verdad? Y qué impactante, y saber qué impactante, porque a veces por las cosas que las personas pasamos, pensamos que no, que Dios no nos va a usar, que no somos dignos de que Él se fije en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos de una manera muy humana. Pero Dios nos ama de una manera tan poderosa, tan grande, sin límites, sin prejuicios, porque Él no tiene prejuicios, ¿verdad? No. De que hablabas, y voy a retomar un poquito para continuar, nada más para animar a las mamás, ¿verdad? A mamás que yo sé que nos están viendo, que ahorita están, y papás, que están clamando por hijos, que los ven, que están en situaciones de vicios, de esclavitud, de que en ese amor que los padres tienen por los hijos, los ven ahí, pues con sus vidas muy destruidas, ¿verdad? Pero animarlas, así como fue la mami de Isabel, a no perder la fe, a estar orando por sus hijos, porque Dios tiene un propósito con ellos, ¿verdad? Si pasó en la vida de Isabel por la intercesión de su mami, va a pasar en la vida de tus hijos. No te canses de orar por ellos. Sí. Una cosa súper importante, ahora que dijiste que Dios, que a veces pensamos que no somos dignos, ¿no? Yo pienso que Dios se glorifica en quien no somos así como mucho, ¿entendés? Que hemos pasado cosas, hemos hecho mucha cosa, pero a mí nunca se me olvida estando una vez muy borracha, porque estaba borracha en un bar. Y una persona llegó y le dijo a otra, yo estaba consciente para oír eso, y le dijo, mira, no le ayudes a esa mujer no es nada. Y yo dije, uy, yo me sentí tan mal en eso que fue al día siguiente ya, que un amigo mío, que era estudiante de odontología, igual que yo, que me llegó a hablar y me dijo que necesitas ayuda, y yo acepté. ¿Ves? Inmediatamente ya, por lo menos esa parte desapareció. Pero yo digo que siempre Dios usa lo que otras personas dicen que no es nada. Porque en sus manos nosotros llegamos a ser instrumentos, porque es Él en nosotros. Nosotros no tenemos nada más que dar. Es Él en nosotros que tiene que fluir. Él es el que tiene que brillar, no nosotros. Y entonces, en una vida tan interesante, porque en realidad yo pensaba que la vida que yo llevaba era muy interesante, ¿verdad? Escondiéndome, haciendo cosas así, todo. No, la vida en Cristo, que es interesante, porque nunca sabes a quién vas a conocer, a qué país vas a ir, qué es lo que te va a hacer, bueno, hacer, porque en ese intervalo, mientras yo me formaba en Cristo al mundo y mientras el Señor me llevó gente endemoniada al consultorio, yo hacía liberaciones, me comenzó a usar tremendamente en eso, me llevaba a casas que tenían problemas enormes las personas. ¿Qué no vi yo? ¿Qué no aprendí yo con los casos tan increíbles que Dios colocó en mis manos? Que si yo tuviera todo para contar todos los casos, es impresionante lo que Él hace. Que estás en un bus y oís algo de unas personas que están adelante y lo oís porque, ¿por qué lo oíste? Porque tienes que intervenir. Y entonces yo me bajaba en la parada de esas personas y yo les decía, mire, Dios dice esto y esto y esto. Y se quedaban
muertas, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Dios, es que ese es Dios. Así es. Dios es vivo. Dios trabaja con el instrumento que se ponga en sus manos. Que Él le dice, Señor, aquí estoy yo. ¿Verdad? Y uno tiene que morir, porque ¿qué haces siendo vivo vos en tu espíritu? Es el espíritu de Él el que tiene que trabajar, no el tuyo. El tuyo no va a ser ni va a resolver ningún caso, ni nada. Es el espíritu de Dios en nosotros que va a trabajar. Entonces, ves, así fue. Estando en Cristo el mundo, el Señor levantó un profeta y llegó y dijo unas características, estando yo ahí comenzando en Cristo el mundo, y dice que hay una persona que piensa que para ella es imposible salir, que un montón, bueno, y dijo un montón de cosas y dijo, levante la mano. Y mira, éramos como 200 y resto estudiantes ahí. Y yo fui la única que levanté la mano porque yo decía, ay, está hablando de mí. Y entonces él me dio la primera profecía que yo recibí. Él me dijo, yo te voy a llevar muy largo, pero este tiempo, tienes un ministerio delante de ti que yo te voy a llevar muy, muy largo, a un país muy lejano. Y eso sí, estoy preparándote. Ahora es tiempo de prepararte. Entonces yo sabía que yo iba a salir. Y así fue como el Señor me comenzó a usar aquí en Costa Rica. Pusimos un albergue, trabajé con alcohólicos de las calles, hacía todo lo que, bueno, yo los adoraba porque yo decía, yo pude haber terminado así. Yo pude haber sido como esas mujeres que hay ahí. Qué testimonios que yo vi ahí. Qué dolor, qué soledad, por Dios. Y era un amor que Dios ponía por ellos, tan grande, por esta gente. Una vez un hombre debajo de un chorro de agua, pero eran horas debajo de ese chorro, cuando yo llegué yo decía, pero ¿por qué no lo mueven? En medio de la lluvia, debajo de una canoa que caía directamente sobre él. Y el Señor me movía con un amor tan grande que para esas personas así, y que tantas cosas lindas que él hizo, pero sobre todo mostrando su amor por ellos, su cuidado por aquellos que estaban tirados en la calle, que no valía nada para aquella gente. Y yo siempre digo, perdón, que uno comienza en casa. Los ministerios, cuando nosotros vamos a ser misioneros, los ministerios comienzan en casa, en la iglesia local. Tenemos que envolvernos en la iglesia local, tenemos que seguir las direcciones de Dios, ministerios en las calles, ministerios con la iglesia. Es importantísimo envolverse porque ahí es donde Dios nos va preparando para hacerlo. Y de ahí ya el Señor te va a llevar más largo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo conmigo? De meterme en las misiones transculturales. Y fue una bendición comenzar a conocer cosas del himno, conocer a los misioneros que estaban fuera, y así fue como Él me fue colocando en esa área. Ok, entonces Dios te da una palabra a través de un profeta donde dice que eres llamada a ir lejos, a servir al Señor lejos, a otros países, ¿verdad? ¿Qué edad tenías en ese entonces, Isabel? ¿Y qué decisiones tuviste que tomar? O sea, hubo la preparación, ¿verdad? Por aquello también que escuchaste de parte de Dios, hubo una preparación en este lugar donde tú entraste a estudiar, donde tuviste la oportunidad que entre 200 personas Dios te hablara claramente a tu corazón. Pero, ¿qué edad tenías? ¿Qué pasó con tus hijos en ese tiempo? ¿Cómo tomaste la decisión a ese llamado que Dios trajo profundamente a tu corazón? Bueno, como yo me convertí a los 35, ¿verdad? Entonces 36, 37, antes de los 40, que fue la primera vez que ya salí fuera de Costa Rica. En ese tiempo tenía así unos 36 años cuando él me llamó a través del profeta. Después ahí que me fui preparando, y fue cuando me comenzó a colocar con las misiones transculturales. Pero yo no tenía en ese momento, yo vivía solo con mi hija, porque mis dos hijos vivían con el papá. Okay. Entonces, yo comencé a llevar a mis hijos también a los preennos y todo, porque yo decía, yo quisiera que mis hijos fueran misioneros también y todo, pero lo que menos me imaginaba es que Dios me iba a llamar a mí. Ya, a mí, vamos sin mis hijos. Ok.
Sí, no, porque ellos tenían otra vida. Dios me habló tan claro es que voy a contarte más o menos la experiencia. Cuando yo sabía que ya yo iba a hacer el etno, porque ya fui escogida para el etno, yo me llevé mis 2 hijos al etno. ¿Qué significa, perdón, qué significa esa palabra? Es un entrenamiento transcultural que era hecho en las selvas de Costa Rica, en Talamanca, por los misioneros Jones, los americanos, Pedro Jones y todos, sí, y el papá, los hermanos. Un ministerio lindísimo que nos enseñó muchísimas cosas. Ahí recibíamos muchas cosas, pero antes de eso, yo sabía que el Señor me dijo, prepare su pasaporte. Entonces yo preparé el pasaporte y lo tenía listo. Ok, cuando entré al etno, Alan Matamoros vino y me dijo, Isabel, tenés una invitación para ir a Orlando, Florida, cuando termine el etno. Y yo le dije, no, yo voy porque yo ya tengo preparado el pasaporte. Eran 3 meses en la selva. Ajá. Okay. Entonces, estando ahí, yo atendí un parto. El parto de la misionera Carmen Valverde, que está en México, de la hija Ruth, junto con Debbie Jones. Atendimos el parto de la chiquita y al día siguiente yo le dije a Pedro que si podía ir a la ciudad para llevar a la chiquita para saber si estaba todo bien. Me dijo, vaya. Y me dice, de paso, pasar la librería Lehman y me compras un cassette sin fin, algo así para grabación de fonéticas o algo. Y bueno, la llevé a la Carit. Y después de la Carit me fui con mi hija a la Lehman. Cuando yo entré en la librería Lehman, el Señor me entró en mí. Pero entrando nomás a la librería, yo sentí que el Señor entraba en mí. Y comenzó a hablar conmigo de dentro. Y me decía, Isabel, vaya a aquel estante de libros, escoja uno, pero observe. Entonces yo fui pero así como en el aire, ¿verdad? Y me dirigí al estante de libros. Entonces él iba a tocar uno y me dice, no, observe. Entonces observé mejor, ¿verdad? Y vi unas personas trabajando la tierra en el libro, ¿verdad? Sí, gente, como envueltas en trapos y todo. Entonces yo cogí el libro, lo abrí y hablaba sobre un médico que le decía, bienvenido a Bekadesh, necesitamos un médico. Entonces yo dije, ay Dios, ¿qué es esto? Yo no sentí que yo tenía que ir a ese lugar, no, pero yo dije, ¿qué es esta gente? Entonces eran leprosos. Yo dije, Señor, yo voy a trabajar con leprosos. Yo ni siquiera en la vida había visto un leproso. Y yo comencé a ver y me dice, no he terminado. Vaya a aquel estante de libros que está allá y escoja, abra 4 libros. Entonces yo fui y eran libros de la Madre Teresa de Calcuta y de un misionero español. Y yo comencé a abrirlos y todos los que yo abrí hablaban sobre ir y predicar el evangelio a los pobres de la tierra. Los 4 libros. Yo quería caer de rodillas. Yo decía, ¿pero qué es esto? Todo, era mi llamado. El Señor me llamó de esa manera, así. Para que nos expliques, ¿verdad? Como te digo, nos ven personas pues que pueden ser cristianos, creyentes, hijos de Dios de mucho tiempo, o personas que van empezando su relación con Dios, o aún, ¿verdad? Que esa va a ser su primer experiencia de escuchar de Dios. ¿Cómo tú puedes determinar o sea, sé que es claro para ti y para mí, pero cómo nos puedes explicar eso que tú sentiste, esa sensación de que Dios entró en ti y te hablaba desde tu interior, ¿verdad? Porque tú mencionaste algo muy interesante hace rato sobre los yo soy, ¿verdad? Los yo soy de Dios y yo soy de Satanás. Y sabemos que Satanás es un imitador solamente, ¿verdad? Un imitador, y la gente está muy, muy relacionada, que cuando escuchas voces, que cuando sientes una presencia, la gente está muy relacionada que sea del reino de las tinieblas. Y se le hace muy extraño cuando es en el reino de Dios, en el reino de la luz, que es el real, el original, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú podrías explicarnos de una manera sencilla esa convicción de que es Dios el que entra y el que habla en el interior? Primero, mi convicción era primero porque yo había salido ya del reino de las tinieblas. Yo no estaba en ese reino. Yo estaba siguiendo a Dios con todo mi corazón.
Por tanto, el que me estaba hablando a mí, yo podía saber que era su voz. Porque es una voz de paz, es una voz, es súper especial. Uno puede saber que él es él. Y aparte por lo que él me está diciendo, para ayudar a sus pobres, que yo iba a trabajar con los pobres de la tierra. Ok, entonces yo podía sentirlo como un llamado, lo sentí exactamente así. Yo podía saber que era su voz porque yo estaba en su reino. Si yo hubiera sido una persona ya fuera de su reino, como andaba antes en el que le pertenecía a Satanás y de todo, entonces muy bien. Si Satanás me hablaba, yo podía saber que era él, pero yo podía saber que era Dios, porque yo nunca había escuchado la voz de Dios hasta aquella vez que me dijo de la muchacha, ¿te acordás? Que me dio un nombre. Entonces, yo sabía que era su voz y que me estaba llamando a eso, una impresión fuerte, y era una paz, es que no tengo las palabras, la sensación que yo sentía maravillosa de su presencia en mí. Sí. Yo quería caer de rodillas, pero nunca me pasó porque mi hija estaba en el segundo piso y cuando ella bajó, llegó y me dice, mami, ¿qué tiene usted en el rostro? Y yo le dije, mi amor, Jesús está conmigo. O sea que yo estaba con el rostro que brillaba en ese momento. Ay, qué mi hija no me terminó. Mi hija me vio. Y sí, bueno, y yo salí, le digo, vámonos ya. Devolví los libros todos de la Madre Teresa, los puse allí. Yo me llevé solo el de los leprosos porque yo quería conocer más sobre ese tema. Entonces, salimos de la librería y el Señor comenzó a hablar, por primera vez hablaba con mi boca y me decía, ¿quién irá a mis pobres? ¿Quién trabajará con mis pobres, los pobres de la tierra? Era una cosa tan impresionante. Así me fui hasta que llegué a la catedral y después pasé al antiguo, que mucha gente no lo conoce ahora, tal vez los jóvenes no, el antiguo parqueo Rex, donde yo había dejado el carro. Y ahí me monté en el carro y 15 minutos duró aquella presencia y yo lloraba en la presencia de él y yo lloraba, yo sabía que ya yo iba a trabajar con esto. Y conforme vamos escuchando esto se van a dar cuenta por qué él escogió esto. ¿Ok? Entonces, bueno, yo volví al himno y en el himno, yo terminé el himno y saliendo del himno nomás me fui para Estados Unidos, 3 días después. Llegué a Estados Unidos, me fui con Babi Sperger y fui con ella así, no era una reunión cualquiera, era una reunión con todas las misiones presentes de muchos países. Entonces yo dije, Dios, usted ya me va a sacar a mí. Pero vea, yo le dije, yo dentro de mí, yo no voy a decir nada, usted es el que me dice todo a mí. ¿Ok? Yo no hablo nada aquí. Yo hice ese trato con él. Yo no busco nada. Es usted el que me va a determinar todo. Entonces, conforme avanzó yo oyendo testimonios de los misioneros que estaban en Indonesia, en todos los lugares, y yo estaba extasiada, yo decía, ay Dios, yo sé que yo voy a salir, pero bueno, yo no lo sentía así todavía, sí lo sentía eminente, pero todavía no lo había realizado tan bien como cuando ya tuve un encuentro con el Señor el día domingo. Eso fue del lunes a viernes, pasó así. La gente se me acercaba, los jefes de misiones, y llegaban y me decían, Isabel, ¿usted no le gustaría trabajar conmigo? Porque teníamos el nombre aquí, ¿verdad? En una tarjeta. Y le decía, ¿cuál es su trabajo? Va a ser usted trabajaría en un instituto bíblico para ser profesora de nada. Digo, no, ese no es mi trabajo, y ese no es mi trabajo, y a todos los que se me acercaban, y no es mi trabajo, ese no es. El viernes llegó el pastor Valdemar, que en paz descanse, de la misión Cairo de Brasil, y se me acerca y me dice, Isabel, ¿no le gustaría trabajar con nosotros? Y yo le dije, ¿cuál es su trabajo? Y me dice, con los pobres más pobres. Es con usted que tengo que trabajar entonces. Y dígame cómo, estábamos como 16 de abril, una cosa por ahí, un poquito menos, 15 por ahí. Yo no me puedo acordar tanto. Pero entonces le digo, ¿y cómo es? Me dice, usted tiene que estar el 1 de mayo en Brasil.
Ay, le dije, ¿cómo? Mire, todavía faltan unos días aquí. Y mientras yo llego a Costa Rica, ya arreglo mi vida, yo no voy a poder llegar. Y me dice, si es de Dios, usted llega. Ajá. Muy bien, perfecto. Vamos a dejarlo así. El domingo, yo sentía que yo no podía ir al culto. Estábamos en Orlando, Florida. Y le dije a la puertorriqueña donde yo me hospedaba que me dejara en la casa, por favor, que yo necesitaba orar. Me dice, quédese, está en su casa, me dice. Todo el mundo se fue, yo me quedé. Yo comencé, era una lloradera que me agarró por mis hijos. Okay. Yo lloraba por mis hijos, Señor, cómo me costó tener a mi hija conmigo otra vez y ahora, y yo tengo que volverlos a dejar, Dios santo, pero qué sé, yo, bueno, derramada, estaba en el suelo. Y en ese momento oí la voz de Dios, audible por primera vez en mi vida, que me dijo, así como yo di mi hijo por un tiempo para que la obra fuera hecha, yo te pido tus hijos. Y entonces a mí se me fueron todas las lágrimas. Yo sentí una paz tremenda en mi corazón. Y paré de llorar y yo le dije, Señor, mis hijos son suyos, pero usted me los va a cuidar. Usted es el papá, usted es la mamá, usted es todo para esos muchachos. Por favor, usted tiene que ser así. Pero mira, aún así, yo tuve que soportar muchas críticas. Muchísima gente que me criticó porque yo me fui y dejé a los muchachos aquí, pero nadie podía saber por qué yo tengo un llamado de Dios demasiado fuerte, yo no podía. Sí, claro. Ajá. Bueno, cuando yo volví a Costa Rica, el pastor Raúl Vargas me dijo, Isabel, yo sabía que usted iba a salir, yo la apoyo. También en CDMEC me apoyaron completamente y el 2, y mis hijos todos dijeron, mamá, vaya. 2 de mayo llegué a Brasil, no el primero, el 2. Ajá. No, qué poderoso testimonio, que cuando uno escucha estas experiencias de vida, Isabel, hay mucha fe creciendo en los corazones, ¿verdad? Porque a veces hay personas que sienten ese mismo llamado y tienen temor, ¿verdad? A iniciar, pero el Espíritu Santo las va a convencer y los va a impulsar porque Él es el que se encarga, ¿verdad? Pero como dices tú, en principio puede estar ese dolor en tu caso de decir, ¿qué hago? Que mis hijos, ¿verdad? Y cómo Dios fue tan puntual en decirte de qué se trataba, ¿verdad? Entonces tú vino ese descanso a tu corazón, esa paz, esa confianza y certeza que Dios es el que está a cargo, ¿verdad? Sí. Es el que está a cargo. Años después, vieras que mi mamá, cuando yo estaba en Cabo Verde, unas personas llegaron y se acercaron a mi mamá y le dijeron, es que tu hija hizo muy mal, porque tu hija dejó a los muchachos, no debió haber hecho esto. Y vieras que mi mamá tuvo un sueño esa noche y me vio en Cabo Verde, sentada en el techo, que son planos así, Cabo Verde en África, ¿verdad? Así. Yo trabajé 5 meses y yo estaba sentada ahí y el Señor, ella me vio a mí y Dios le dijo, yo fui la que le envié, yo envié tu hija. Ella está obedeciendo mi mandato. Y mi mamá dice que sintió una paz tan grande después de eso que ya le podía decir a las personas cuando se le acercaban a decirle, no, Dios me dijo, yo envié a tu hija. O Sí, sea, fue indudable, ¿verdad? Indudable. Sí, y muchas personas pueden a veces no entender esos llamados, ¿verdad? Sí. No entender. Y podemos ser a veces expuestos a crítica social de todos los ámbitos sociales, ¿verdad? Tanto laborales como eclesiásticos, familiares, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo sentir ese respaldo de Dios y obedecer? Porque a veces por temor a esos juicios de valor, a esos juicios en crítica de que si es correcto o no lo que la gente en su corazón empieza a tomar decisiones de obedecer la voz clara y contundente de Dios, se pierde, Isabel, se pierde la bendición. Y qué tremendo el perderse, el llamado por las voces externas,
¿verdad? Sí, Que están claro. inspiradas por Satanás, pero también inspiradas por espíritus humanos, por la humanidad de las personas, que siempre estamos queriendo evaluar, esto es correcto, esto no, esto sí, ¿verdad? Como que los permisos que les permitimos a otras personas otorgarnos. Pero cuando hay una convicción del llamado, de quién es Dios, de quién es Dios para nosotros, en nosotros, ¿verdad? Pues vemos el fruto, ¿verdad? Se conoce por el fruto. Pero Sí. como Dios, yo siempre me enamora de Dios el hecho de que Él sea tan detallista de dar sueños, palabras, ¿verdad? Y Él es tan amoroso en los detalles que no deja un cabo suelto, ¿verdad? Va implícita la fe, pero de todas maneras Él no deja cabos sueltos. Hay una cosa importante que yo pude entenderlo después, la vez que leí aquel versículo que decía, no hay uno que no deje, padre, madre, hermanos, hijos. Sí, O sea, que él puso ahí eso, ¿por qué? Porque algunos iban a tener que dejar sus hijos, otros sus exactamente. padres, otros sus hermanos. Si no, no lo hubiera puesto él ahí. Yo sentí un consuelo también en ese sentido, porque está escrito ahí, porque Dios sabía que muchos iban a tener que tomar esas decisiones. Y entonces, bueno, ya en Brasil hice un entrenamiento misionero, ese muy especial, de ahí ya yo tenía que ir con el equipo, o a Perú, o me quedaba en Brasil, porque como yo sabía que yo tenía que trabajar con leprosos, y yo le había comentado al jefe de la misión, y entonces me dijo, Isabel, te voy a llevar a conocer leprosos, y me llevó a una ciudad de leprosos en Sorocaba, que era en un hospital. En un hospital hay una ciudad completa, 8 pabellones de leprosos, completos, sin ojos, sin pies, sin manos. Cuando yo vi aquello, yo casi me muero. Yo decía, ¿qué es esto? Y Satanás comenzó a hablarme y me decía, te voy a dejar como ellos, te voy a dejar como ellos. Y yo llegué muy perturbada de esa visita ahí, pero yo dije, no, Señor, yo voy a seguir, yo sigo porque usted me mostró eso. Y vieras que yo estaba orando en la madrugada y el Señor habló conmigo. Otra vez llegó y me dijo, si algún día tuvieras lepra, serán las marcas de un soldado en la batalla. Ay, Y yo lo glorioso. oí tan claro, yo dije, sí, nada me si no es Dios que lo permite. Así que Satanás, olvídese, yo voy a trabajar con los leprosos. Entonces me dejaron en un hospital de referencia en la ciudad de Bauru para que yo aprendiera a trabajar con los leprosos en todo lo que era prevención de incapacidades y estuve ahí 2 años y 4 meses. Trabajé también en un centro de salud con 500 pacientes. Después de que aprendí todo, ya tuve 500 pacientes. Y también trabajé en una iglesia local practicando la liberación de demonios, satanistas, de todo tipo de cosas, de Ajá. todo. Con una pastora que era una profeta tremenda, que en paz descanse ya. Y fue mi mentora durante este tiempo que yo estuve ahí. Fue una bendición trabajar en Brasil. Después de ahí en Brasil yo tuve una experiencia que sería muy interesante contarla con los leprosos, que para mí me marcó muchísimo. Y era Adelante, que es tu tiempo. una de esas muchachas había que hacerle o sea, pasarle los tendones para recuperar la mano en garra, que tenía una mano en garra para que pudiera recuperar el movimiento de pinza, que ella pudiera agarrar la cuchara y agarrar todo así. Ella tenía un tipo de lepra que se llama tuberculoide, que deja la mano así porque se mueren todos los nervios de las manos y hace así, ¿verdad? Entonces, ella me pidió que la acompañara a la cirugía. Y yo le dije, claro, yo te acompaño, con muchísimo gusto, yo voy a estar con vos. Pero cuando yo la llevé a la cirugía, los médicos que estaban ahí me dijeron, Isabel, no puedes entrar hoy, porque tenemos un equipo de médicos de todo Brasil que vienen a ver la cirugía. Y yo, pero es que yo le prometí, por favor, déjeme entrar porque yo le prometí a ella. Me dice, nosotros la vamos a cuidar, no se preocupe. Ellos van a saber que usted quería entrar y que no podían. Entonces, vieras que, bueno, yo me fui
Y yo le dije, pero cuídela, ¿verdad? Porque yo le prometí a ella, no te preocupes. Y yo iba llorando en el camino, Señor, vea, cuídela, porque yo le prometí que lo que más me dolía era que yo le había prometido y mi palabra tenía valor para... Y yo decía, ¿yo ahora cómo hago yo, verdad? Bueno, yo pude volver al hospital 2 días después. Porque yo estaba en la ciudad y el hospital quedaba a las afueras de la ciudad. Cuando yo volví para mi trabajo, yo la vi corriendo, viniendo con sus manitas vendadas y todo, y me abraza con una fuerza y me dice, gracias, Isabel. Gracias por estar conmigo todo ese tiempo ahí. Gracias por todas las palabras lindas que me dijiste, por todo el ánimo que me diste durante toda esa cirugía. Ay, Señor. Yo me quedé paralizada. ¿Y ahora cómo le digo que yo no estuve ahí? Entonces yo le dije, ¿me creerías una cosa? Y me dice, ¿qué? Que yo no estuve en esa cirugía. No, ¿cómo que yo no te voy a creer? Pero si yo te vi, estabas conmigo, Isabel. Estabas ahí dando mi ánimo, llorando conmigo. Y yo le dije, yo no pude entrar. Entonces yo le dije, fue Dios que hizo que me vieras ahí, pero yo no estaba presente ahí. Ajá. Y para mí es tan lindo, porque yo dije, Señor, ¿cómo Él nos traslada a veces? Eso es parte de lo que, o sea, que nunca sabemos, como hizo con Felipe, que lo pasó, ¿verdad? En la Biblia, que lo pasó al hablar con el etíope. O sea, yo estuve presente, ya me vio en carne y hueso y yo no estaba en ese lugar. No estaba. Y eso a mí siempre me marcó. Yo digo, uno ora por personas y uno nunca sabe. Uno no puede perder esa visión de fe. Porque es que sin fe no podemos agradarlo a Él. Tenemos que tener esa fe de que Él va a hacer cosas, ¿verdad? Y como dice la palabra, Él hace cosas mucho más allá de lo que entendemos o pensamos. Cuando me llevaron al médico me dijo, Isabel, lo siento muchísimo, pero te doy 24 horas de vida máximo. Vas a morir. No puedo sanarte ya. No puedo, no tengo un medicamento aquí para ponerte contra ese shock anafiláctico. Porque en Guinea prácticamente no había medicamentos.